El título de esta predicación es La tormenta que nos enseña a depender de Jesús. La tormenta que nos enseña a depender de Jesús. Y estará basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Acabamos de cantar hace unos momentos: en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma. La verdad es que me ha trastocado la letra de esta canción, porque en base al texto que vamos a ver hoy, yo creo que nos es fácil confiar en el Señor cuando las situaciones de nuestras vidas van bien. Cuando tenemos trabajo, tenemos una familia feliz, la situación en nuestro país es más o menos estable. Pero ¿qué pasa cuando pierdes tu trabajo? ¿Qué pasa cuando tu familia, es decir, tu matrimonio está teniendo problemas? ¿Qué pasa cuando tus hijos son rebeldes? ¿Qué pasa cuando tienes problemas con los vecinos? ¿Qué pasa cuando una iglesia tiene problemas? ¿Qué pasa cuando tienes una enfermedad que te causa mucho dolor? ¿Es fácil confiar en el Señor cuando estamos pasando por una situación de dificultad? Yo creo que si somos honestos, todos deberíamos de decir que no. ¿Y a quién no le cuesta confiar en el Señor en esas circunstancias? En esta mañana vamos a ver una historia en la cual Jesús va a enseñar a sus discípulos a depender más de Él, pero ¿sabéis cómo lo va a hacer? A través de una tormenta. Y en esta mañana voy a estar utilizando la palabra tormenta como sinónimo de una prueba. Ya veréis por qué. Pero cuando llegan las pruebas en nuestras vidas, podemos o depender más del Señor o depender más de nosotros mismos e intentar salir por nuestras propias fuerzas. Antes de leer el pasaje de Mateo, voy a daros el trasfondo, es decir, el contexto en el cual ocurre esta historia, para que así, cuando lo leamos, sepáis los detalles y lo importante que es lo que Jesús está haciendo en esta historia, ¿de acuerdo? Estamos en Mateo 14, vamos a leer los versículos 22 hasta el 33, pero antes, si os fijáis en Mateo 14, empieza en los versículos 1 al 12, hablándonos acerca del asesinato de Juan el Bautista a manos de Herodes. Si leéis la historia sabréis por qué. Pero es importante que recordéis que Juan el Bautista había sido elegido por Dios para preparar el camino al Mesías, a Jesús. Y no solamente eso, sino que fue quien bautizó al mismo Jesús. Pero más allá de eso, también era familiar de Jesús porque eran primos. Así que no fue cualquier persona que murió, sino que fue alguien a quien Jesús apreciaba y amaba. Empezamos por ahí. ¿Qué sucede? Versículo 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Vemos que Jesús, cuando escucha esta noticia de que Juan acaba de ser asesinado, él desea estar solo. Se retira de la ciudad, es como si paralizara su ministerio por un momento y se quiere ir a un lugar donde pueda estar solo, porque cuando sentimos dolor, cuando estamos de duelo, necesitamos alejarnos, necesitamos parar un momento para poder reconocer y sanar nuestro dolor. Ahora, ¿qué sucede? Jesús busca estar solo con sus discípulos y si leéis entre los versículos 13 hasta el 21, Jesús se aleja a un desierto y él busca estar solo y de repente se encuentra con una multitud. ¿Sabéis cuántas personas habían allí? Entre 10.000 a 15.000. ¿Sabéis por qué? Porque se alimentaron a 5.000 hombres, sin contar a los niños ni las mujeres, que probablemente o eran la misma cifra o aún más. Vamos a dejarlo en intermedio, 10.000 personas. Tú quieres estar solo porque quieres pasar el duelo y te encuentras con una multitud de
10.000 personas. ¿Qué hace Jesús? ¿Les dice, no, iros porque tengo que ir a pasar el duelo? No. Si leéis los versículos dice que Jesús tiene compasión de ellos porque los ve como ovejas que andan sin pastor. Y Jesús, a pesar de que quiere estar solo, se sacrifica y alimenta a esa multitud. Eso lo podéis leer en los versículos 13 al 21. Y ahora, ¿qué sucede después de aquello? Versículo 22, enseguida. Es decir, ahora más o menos estamos comprendiendo de dónde viene nuestra historia. Viene de que Jesús se entera de la noticia del asesinato de Juan el Bautista, la multitud le persigue, él alimenta a la multitud y enseguida sucede lo que vamos a leer a continuación, que te invito a leer conmigo Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. En esta mañana vamos a ver este pasaje. Vamos a dividirlo de la siguiente manera. Vamos a ver en este pasaje una necesidad, una prueba y una petición. La necesidad es de Jesús. La prueba es de los discípulos. Y la petición es de Pedro. ¿Vale? Vamos a empezar viendo la necesidad. Por cierto, mi propósito en esta mañana es que tú y yo podamos aprender, al igual que los discípulos, a depender más del Señor a través de las tormentas de nuestra vida. Mi objetivo es que tú y yo aprendamos, al igual que los discípulos, a depender más del Señor a través de las tormentas de nuestras vidas. Empecemos viendo la necesidad que aparece en los versículos 22 y 23. Hemos dicho el contexto, Jesús necesita estar solo, termina de alimentar a los 5.000 y él le ordena a sus discípulos que se vayan al otro lado de la ribera, al otro lado del mar, y que él se va a encontrar allí más adelante con ellos. Ahora, ¿por qué hace esto Jesús? ¿Por qué no se queda con ellos despidiendo a la multitud? La respuesta nos la da el pasaje paralelo del Evangelio de Juan, en el capítulo 6, cuenta la misma historia con otros detalles. Y Juan nos dice que es que después de esa alimentación milagrosa, las mismas personas que fueron alimentados querían tomar a Jesús para hacerlo rey. Porque ellos pensaron, si siendo uno de a pie, nos acaba de alimentar a tantos con panes y peces, imagínate siendo rey. ¿Qué no hará? ¿Cierto? Ellos creían que Jesús estaba en este mundo para establecer un reino terrenal, para liberarlos de la opresión romana. Querían hacerlo rey. Pero Jesús, sabiendo la debilidad de sus discípulos, prefiere quedarse él con esa multitud que quiere tomarlo como rey. ¿Por qué? Porque él sabía que el corazón de sus discípulos era débil. ¿O no fue un poco más adelante cuando los discípulos van a discutir
acerca de quién sería el primero en el reino. ¿Os acordáis de aquello? Es como si se estuvieran repartiendo los ministerios en el reino de Jesús y preguntándose quién va a ser el primer ministro, quién va a ser el ministro de tal. Bueno, Jesús quiere librarlos de esa tentación que iba a suponer el que una multitud quisiera tomar a Jesús como rey. Entonces Él les dice, mira, iros a la otra orilla y yo voy a despedir a la gente y luego nos encontramos del otro lado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí en Jesús? Fijaos, en este versículo podemos ver, versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Por fin Jesús logra despedir, que toda la gente se vaya. Él sube a un monte y fíjate lo que hace Jesús. Él quiere orar. Te pregunto, ¿qué solemos hacer tú y yo cuando estamos atravesando un tiempo de dolor y sufrimiento en nuestras vidas? Buscamos, al igual que Jesús, tener relación, tener intimidad con nuestro Padre Celestial. ¿Vamos a Él para entregarle nuestro sufrimiento? Porque es necesario que cuando nosotros estemos pasando un tiempo de duelo, estemos solos, pero solo con un propósito, no para poder regodearnos en nuestro dolor y decir, pobrecito de mí, que lo estoy pasando tan mal, sino buscar una relación con nuestro Padre que nos entiende, que nos escucha y que nos fortalece. Ahora, cuando estés pasando dolor y sufrimiento, un tiempo de duelo, por favor, evita el no reconocer tu dolor. Quiero decir, hay personas que cuando están pasándolo mal, ¿sabéis lo que hacen? Buscan ocupar su tiempo. Ocuparse todo el día, porque ellos no quieren parar un segundo, porque cuando paran, recuerdan cuál es su cruda realidad. Hay personas que intentan evadir su sufrimiento, y entonces, ¿qué aprendemos aquí de Jesús? No intentes evadirte. Reconoce cuál es tu situación, tu dolor, tu pérdida quizás. Enfrenta la situación, acepta tu dolor, porque esta será la única manera en la que podrás sanar. Intentando convencerte a ti mismo de que tu dolor no existe, créeme que no va a desaparecer. Es necesario que enfrentemos la situación, que reconozcamos el sufrimiento que podemos estar pasando, porque será la única manera de poder sanarlo. Eso duele, sí, pero taparlo va a doler mucho más y durante mucho más tiempo. Así que busca ayuda, no te quedes solo. Jesús nos enseña a ir al Padre, orar y entregarle nuestro sufrimiento al Señor para que Él pueda sanar esa herida. ¿Habéis escuchado? Porque he visto situaciones de cuando una pareja se rompe. ¿Habéis escuchado ese dicho de un clavo saca otro clavo? Mentira. Mentira. Si acabas de terminar una relación y buscas liarte con el primero o la primera que pilles, créeme, lo único que vas a hacer es tú hacerte daño porque no estás listo para iniciar una nueva relación y vas a hacerle daño a la otra persona porque le estás ilusionando. Así que no nos dejemos engañar. Es necesario enfrentar nuestro dolor y poder sanarlo. Y para eso necesitamos buscar ayuda de personas que estén a nuestro lado y que nos escuchen, pero también, sobre todo, del Señor. Jesús nos enseña esto en este pasaje. No ignorar el dolor, sino llevarlo al Señor para así sanarlo. Ahora, Jesús no solo ora para pasar el tiempo de duelo y pasar tiempo de comunión con el Padre, sino que también ora por sus discípulos. Versículo 24. ¿Qué situación estaban pasando los discípulos? Lo vemos. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Quiero que nos demos cuenta de algunos detalles acerca de esta historia que a veces suelen pasar desapercibidos. Mira, primero,
hazte la pregunta conmigo. ¿Quién mandó a los discípulos al otro lado del mar? ¿Quién? Vale, Jesús los manda al otro lado. Te pregunto, ¿sabía Jesús que se iba a desatar una tormenta? ¿Y por qué los manda? Muchos podéis pensar que no, que Jesús no lo sabía. Ahora, recuerda que solo Dios puede controlar los elementos de la naturaleza. ¿Jesús es Dios? Jesús sabía que se iba a desatar una tormenta. Y ya veréis por qué. Estos datos a mí me hacen deducir que lo que está ocurriendo con los discípulos no es mera casualidad ni un infortunio climático, sino que es una prueba. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos necesitaban en este momento de su vida una prueba? Vosotros diréis ¿por qué? Bueno, es el Evangelio de Marcos que, relatando la misma historia, nos da unos detalles impresionantes, ¿vale? ¿Cómo cuál? Justo antes de esta historia está la alimentación de los 5.000, lo hemos visto. Antes de eso estaba la muerte de Juan el Bautista. Ahora, en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13, podéis ver que antes del asesinato de Juan el Bautista, Jesús había enviado a sus discípulos a predicar el Evangelio. Es lo que relata Mateo en el capítulo 10, ¿vale? Los manda de misión para que puedan ellos predicar el Evangelio. Así que si hacemos una pequeña reconstrucción, los discípulos habían sido escogidos entre muchos otros seguidores de Jesús para acompañarle. Fueron los 12 elegidos, escogidos, ¿vale? Ahora, después ellos fueron enviados por Jesús a predicar el Evangelio, a sanar enfermos y a expulsar demonios. Cosas que hicieron. Ellos lograron hacer esas cosas. Y finalmente, ellos acaban de alimentar a una multitud de 10.000 personas, 5.000 hombres. ¿Cómo creéis que se sentían los discípulos después de todos estos acontecimientos? ¿Cómo actuarías tú si hubieses hecho solo uno de todas esas cosas? A mí seguro que se me hubiese subido a la cabeza. Oye, ¿sabes que acabo de alimentar a una multitud de más de 5.000 personas? ¿Sabes que Jesús me ha escogido a mí como uno de los 12 que van a ir con él? Oye, ¿tú sabes que acabo de sanar un enfermo? ¿Tú sabes que yo acabo de expulsar demonios? A mí, no sé a vosotros que sois santos, pero a mí, pecador, se me ha subido a la cabeza. ¿Qué hace Jesús viendo este panorama? Dice, los manda, venga, id al otro lado, nos encontraremos allí. Entonces Jesús sube al monte a orar, los discípulos están yendo en una barca, el mar de Galilea tiene unos 10 kilómetros y medio de ancho, ¿vale? Ellos van por la mitad. Esto lo sabemos por el Evangelio de Juan, las historias paralelas que nos cuentan. Pero Marcos también nos da un detalle. Marcos 6, versículo 47, dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Está hablando de Jesús. Ahora, versículo 48. Fíjate en este detalle. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga. Es decir, que Jesús desde el monte donde está viendo a los discípulos que están en medio del mar. Y dice Marcos, viéndoles remar con gran fatiga. ¿Por qué? Porque se había desatado una tormenta. Los discípulos están allí intentando cruzar el mar, están a mitad, se desata la tormenta. Ahora, te pregunto, ¿los discípulos acaso no eran pescadores expertos? La mayoría eran pescadores, ¿verdad? Ellos saben. Además, el mar de Galilea es conocido porque allí se suelen producir varias tormentas. Para ellos esto no era algo nuevo. Sin embargo, imagínate la escena, por favor, 12 personas ahí, vamos, rema, rema, y no avanzan. Llega un momento donde se fatigan, se cansan, porque era de noche, estaba todo oscuro, tenían el viento en contra, por lo tanto no podían avanzar.
las olas golpeaban violentamente la barca, estaban fatigados y cansados de tanto remar, y para colmo de males Jesús no está con ellos. Imagínate el panorama de todo esto. Así que Jesús, que los está viendo, dice, voy a ir a ellos. Así que Jesús desciende del monte y baja hacia donde ellos están para ayudarlos. ¿Habéis escuchado el refrán, Dios aprieta pero no ahorca? Jesús los manda, es una prueba, ellos ya están cansados, pero Jesús en el momento donde ellos están a punto de rendirse, vamos a decirlo así. Por cierto, algunos comentaristas dicen que los discípulos pudieron haber estado entre 6 a 12 horas remando. Con razón estaban fatigados, ¿verdad? Entonces, después de todo esto es que Jesús viene a su encuentro con los discípulos, porque Él quiere enseñarles a depender de Él y no de sus propias fuerzas o habilidades, aún como pescadores. Ahora, ¿qué sucede cuando Jesús va a ellos en el mar? Leemos que ellos no lo reconocen, ¿verdad? Ellos creen que es un fantasma el que ha venido a ellos. ¿Te has fijado que los discípulos no se asustan por las olas, por el viento, sino, un fantasma? Es decir, viene y ellos ven una figura en la oscuridad que se acerca hacia ellos. Y te has fijado que el versículo 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Yo me hubiese asustado, por cierto, yo no sé nadar. Yo me hubiese asustado por el agua. Pero, ¿qué más me da a mí un fantasma en ese momento? Lo que me preocupa a mí es el mar. Pero vemos en ellos, quizás por haber sido pescadores, a estar acostumbrados a las tormentas, que ellos se asustan por esa figura que se está acercando hacia ellos. Así que para demostrarles que es Él, Jesús les habla con unas palabras que son sumamente de consuelo. Él les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahora, vamos a analizar por un momento. Primero, tú estás ahí fatigado, en medio de una tormenta, y escuchas unas palabras de, tened ánimo. ¿Ánimo? ¿Tú sabes lo cansado que yo estoy? ¿Y me dices tú a mí que tenga ánimo? Ellos estaban agotados y desanimados. Necesitaban coraje, necesitaban que alguien les animara a seguir hacia adelante y no rendirse. Ahora, ¿en qué se fundamenta ese ánimo? Jesús dice, yo soy. Animaos porque yo soy. Y es que Jesús, ahora que estaba con ellos, la situación cambia totalmente. Porque no sé si habéis leído en Mateo 8, versículos 23 al 27, que es el pasaje donde Jesús calma otra tormenta anteriormente a esta. ¿Os acordáis? Jesús va con los discípulos en una barca, Jesús se echa a dormir porque estaba cansado, se levanta una tormenta. ¿Qué hacen los discípulos? Hay que levantar a Jesús. ¿Cómo puedes estar durmiendo? ¿No te da pena que perecemos? Y Jesús calmó aquella tormenta. Entonces, al decirle Jesús, yo soy, es decir, que ellos puedan reconocer que ahora Jesús estaba con ellos, podían tener esa tranquilidad de que Jesús ya paró una tormenta, ¿por qué no va a parar esta también? Pero finalmente también vemos que Jesús le dice, no temas. No temas. Por cierto, quiero aclarar una cosa. Hay una frase que anda en internet que suena preciosa. Dice lo siguiente, en la Biblia podemos encontrar 365 no temas, uno para cada día del año. Amén. ¿Cómo que amén? ¿Lo habéis comprobado alguna vez? En internet aparecen cosas muy bonitas, pero creedme, en la Biblia en castellano no aparecen 365 no temas. Eso fue en una versión inglesa de hace muchos años que un comentarista puso y quedó muy bien. Y al traducirse dicho comentario en castellano, creemos que en castellano también aparecen 365 no temas. Te digo, no es así. Cuidado con las cosas que lees en internet. Compruébalos. Abre tu Biblia, léela entera y ves anotando cada no temas.
A ver si son 365. Vale, escuchad una cosa, ahora que Jesús está con los discípulos, Jesús nunca ha prometido sacarnos de la tormenta. ¿Has escuchado? Jesús nunca ha prometido sacarnos de la tormenta. Él ha prometido estar con nosotros en la tormenta. Dice Isaías 43, versículos 2 y 3, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Así que no creas que Dios te va a librar de los problemas, pero Dios promete estar contigo en medio de los problemas. Y eso es suficiente para ti, para decir, yo confío en ti. De hecho, no sé, las mujeres, si recordaréis, cuando Cristina dio la charla en una conferencia de la Regional Centro, en la Iglesia de Cristo Vive, el versículo que ella utilizó fue el Salmo 56, versículo 3, que dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Y aquí vemos a los discípulos que están en medio de la tormenta, pero que ahora que está Jesús con ellos, ellos pueden tener esa tranquilidad de que Jesús los va a cuidar porque está con ellos. Así que si de Jesús antes aprendimos a no negar el dolor, sino a poder ir a Dios para sanarlo, de los discípulos hoy aprendemos que la tormenta no está para destruirnos, sino para hacernos depender más del Señor Jesús. Pero hay uno de los discípulos, de los 12 que estaba allí, que ve el fantasma, que escucha esa voz y que no se nota totalmente convencido. ¿Cuál es? Nuestro amigo Pedro. La petición, versículos 28 al 32, al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y aquí alguno dirá, Pedro, ya está Pedro liándola, ¿no? A Pedro siempre lo conocemos por meter la pata a donde quiera que aparece, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si cambia nuestra percepción de él a continuación. Las palabras en castellano de esta frase de si eres tú, no reflejan del todo de la mejor manera lo que Pedro está queriendo decir, ¿vale? Si vamos al original, la frase sería mejor expresada de la siguiente manera. Señor, porque yo sé que eres tú, entonces la petición. ¿Veis la diferencia? Una cosa es si eres tú, es decir, como no creo que seas tú, pero otra cosa es que Pedro parece expresar una seguridad de, Señor, como yo sé que eres tú, entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y sabéis por qué lo comprobamos? ¿Jesús regaña a Pedro por dicha petición? No, ¿verdad que no? De hecho, Jesús le concede esa petición, versículo 29, y él dijo, ven. Vemos que Jesús concede la petición a Pedro de ir a él, y vemos, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Por un instante, Pedro logra caminar sobre las aguas. ¿Alguna vez en tu vida has vivido un momento donde has tenido que ejercer tanta fe como Pedro aquí? Te pregunto. ¿Alguna vez en tu vida has tenido que ejercer tanta fe como Pedro aquí? Permíteme dar un ejemplo personal, que no he pedido permiso, espero que no haya problema, pero para mí es un ejemplo. Pensemos por un momento en nuestra hermana Jimena Lozano. Ella se fue a Vanuatu, primero a Nueva Zelanda, ¿vale? Pero luego a Vanuatu. La hemos visto vestir un vestido tradicional de esta zona, de este país, andar descalza. En muchas ocasiones
probablemente tendrá problemas de comunicación con las personas porque quizás a ella no le entiendan en inglés ni ella entienda el idioma local. Ya conocemos las condiciones medioambientales, acaban de pasar 2 ciclones por allí. Imaginad las dificultades que ha tenido durante los últimos meses. ¿No creéis que Jimena tuvo un ejercicio de fe impresionante para dejar sus comodidades en España e irse a servir a un país como Vanuatu? A mí me parece impresionante que tengamos un ejemplo entre nosotros de una persona que conozcamos y que haya tomado una decisión así. Porque su seguridad estaba aquí, pero decidió poner su fe en el Señor y ahora la tenemos sirviendo allí en Vanuatu. Fijaos, Pedro da el primer paso fuera de la barca. Lo estaba dejando todo para seguir a Jesús. Su seguridad estaba en esa barca. Él sale y ahí está el mar. Y esta historia, tristemente, la recordamos no porque Pedro haya caminado sobre el mar, sino porque se cayó. ¿O no es así? Recordamos más esta historia porque Pedro dudó en un momento y se estaba hundiendo más que porque él pudo caminar sobre las aguas. Ahora te pregunto, ¿cuántos pasos dio Pedro antes de hundirse? 3, amén. Vale. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que él dio tantos pasos para acercarse a Jesús. ¿Por qué lo sabemos? Porque nos dice el texto que, versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y en el versículo 31 leemos que Jesús le toma del brazo. Ahora, Pedro estaba lo suficientemente cerca de Jesús para que Jesús solo tuviera que tomarle del brazo. Es decir, que Pedro se empezó a hundir, no nada más salir de la barca, sino que logra dar unos pasos, no sabemos cuántos, se acerca a Jesús y cuando está prácticamente a punto de llegar a él, entonces deja de mirar a Jesús, comienza a mirar el viento, las olas, quita su mirada del Señor y es ahí cuando se hunde. Y esto nos debe de enseñar a nosotros de que cuando quitamos nuestra mirada del Señor, créeme que todas las cosas van a empezar a ir mal, porque el Señor nos sostiene, pero cuando le dejamos, entonces nos hundimos. Pero qué bueno es nuestro Dios, que a pesar de que nos hundimos, si clamamos a Él, Señor, sálvame, Él no dice, pues sufre tus consecuencias, tú te lo has ganado. No, el Señor nos salva con su misericordia, nos levanta, y a veces también nos da un reproche. A Pedro le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe, verdad? Pero ¿se me permite por un momento no estar de acuerdo con el Señor Jesús? No es que no esté de acuerdo, ¿vale? Pero lo expreso de la siguiente manera. ¿Pedro fue un hombre de poca fe? Ahora, ¿quién tuvo menos fe? ¿Pedro, que se decidió a dar el paso a salir de la barca, o los 11 cobardes que se quedaron en la barca? ¿Quién tuvo menos fe? No estoy en contra del Señor, ¿vale? Pero, ¿me entendéis? A mí me da rabia leer esta historia y solo se habla mal de Pedro. No, ¿por qué no hablamos de los otros? Hablemos de los otros que no decidieron tener fe e ir e intentarlo. Así que Pedro para mí es una persona que tuvo fe, que lo intentó, falló y necesitó que el Señor lo rescatara, y también aprendemos de él. Así que de Pedro hoy aprendemos que la tormenta, la dificultad es una oportunidad para ejercitar nuestra fe en Jesús y dar un paso hacia adelante. Aunque nos hundamos, podemos confiar que si clamamos al Señor Jesús, Él nos rescatará. Él no nos abandona. Podemos confiar en Él. Finalmente, ¿a qué nos lleva esta historia? Versículos 32 al 33. Jesús rescata a Pedro y dice, cuando ellos subieron de la barca, se calmó el viento. Créeme que el viento no se calmó por sí solo. Quiero decir, había una tormenta hace un instante y de repente Jesús entra en la barca y se calma. Jesús calma las tormentas.
Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca, aparecieron. Vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta tormenta, este sufrimiento, esta prueba, este dolor que acaban de pasar los discípulos, finalmente lleva a que los cobardes, permitidme decirlo así, adoren al Señor Jesucristo y les reconozcan como el Hijo de Dios. Querido hermano, querida hermana, en esta mañana, ¿recuerdas cuál era mi objetivo? Que aprendamos, al igual que los discípulos, a depender más del Señor Jesús a través de la tormenta. Te comenté algunas situaciones difíciles que podemos estar pasando y que es difícil poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesús. Pero déjame decirte, cuando tu matrimonio esté pasando una mala época, cuando tus hijos estén siendo rebeldes, cuando te echen del trabajo, cuando te venga una enfermedad, cuando te suceda lo que sea, por favor, recuerda que las tormentas nos enseñan a depender más del Señor Jesucristo, que son una oportunidad para que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas, que al igual que Pedro, quizás tengamos que hundirnos, para que otros, cuando Jesús nos rescate, vean cómo Dios obra, cómo Dios es fiel y puedan reconocerlo como verdaderamente eres el Hijo de Dios, a Jesús. A través de tu vida, a través del mío, tu sufrimiento, tu dolor, tu tormenta no es en vano. Todo tiene un propósito. Todo está en las manos del Señor. En Él confiamos, recuérdalo. A pesar de la tormenta, en Él confiamos. Él no nos abandona. Él está con nosotros. Y te invito a que, como el salmista, en el Salmo 56, versículo 3, le puedas decir, en el día que temo, y fíjate, el temor no es malo, el miedo no es malo, pero ¿qué haces con él? Te invito a hacer lo que dijo el salmista, en el día que temo, yo en ti confío. Ese es mi anhelo para ti y para mí en esta mañana, y espero que el Señor lo pueda hacer para que nosotros podamos darle gloria cuando estemos pasando una tormenta.